Silvia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar una clase hoy. Mi nombre es Silvia Sempere y bueno, voy a hablar de la criminología y las series de ficción, ¿vale? Mi clase se titula La particular visión de la criminología en el ámbito cinematográfico, pero en concreto hoy vamos a hablar de las series de televisión, no del cine, y de su contraste con esa ciencia criminológica. Vamos a ver hasta qué punto lo que vemos en las series de televisión es una ciencia, pues es realidad o es ficción, ¿de acuerdo? Muy bien, os voy a poner aquí, os pongo pues como estáis viendo, Mentes Criminales, PSI, el FBI también lo tenemos por aquí. Tenemos en el medio la realidad, voy a poneros aquí, bueno, esto es realmente como sucede en la realidad, ¿vale? Y entonces sí que os quería comentar que, bueno, que hay una serie de televisiones que tienen mucho éxito. A mí particularmente me gusta muchísimo PSI y Mentes Criminales. Pero estas series abordan la criminología desde diversos ámbitos. Estos ámbitos nos ofrecen pues una peculiar visión de ficción, ¿vale? En ocasiones sí que difieren mucho de la realidad, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Pero en otras ocasiones sí que se acercan a la realidad. Por lo tanto, si se acerca, nos pueden introducir en aspectos que realmente a nosotros como telespectadores o a nosotros como alumnos nos puedan enriquecer, ¿de acuerdo? Y enriquecer nuestra cultura. Por lo tanto, tampoco debemos de desechar lo que estas series nos dicen, ¿no? Hay cuestiones, por ejemplo, que luego hablaré, porque tampoco sé si sabéis lo que es la victimología, lo que es la criminología. Luego os daré unas pequeñas pinceladas más adelante. Os hablaré también de la técnica de los perfiles criminales también. Entonces, la presencia de todo esto en el marco de las series de televisión es cierta. O sea, se utiliza la victimología, se utilizan las técnicas de los perfiles criminales que en la realidad utilizan los propios investigadores, porque estas series son asesoradas por criminólogos. Pero ojo, no debemos de perder nunca la perspectiva de que estamos ante unas series de ficción y que por lo tanto van a diferir muchísimo de la realidad. Más adelante os haremos también una especie pues una criba y veremos cuáles son las diferencias y las similitudes con algunos de los ejemplos que tenemos entre estas series de televisión, ¿vale? Hay una curiosidad, ¿no? Pues que leí también en un libro de Anna Tous, ¿vale? Que decía que si Shakespeare viviera en la actualidad, seguramente escribiría guiones para películas o para ficciones televisivas, ¿vale? Quizás porque la televisión es algo cercano al espectador y es algo que al espectador pues es una forma muy fácil de embebernos de las situaciones y por lo tanto de la criminalística y de la criminología también, ¿vale? Os voy aquí a pasar en la siguiente diapositiva. No sé realmente la edad de los alumnos que me estáis viendo ahora mismo, pero bueno, quizás y probablemente hayáis oído hablar de estas series, de Canción Triste de Hill Street o de Corrupción en Miami. A ver, estas digamos que son las primeras series, pero que empezaron un poco a ponerse de moda en su momento, pero no hablaban de criminología, no hablaban de criminalística, eran simplemente series de ficción, pues de temas de droga y de corrupción, ¿vale? Pero sí que quisiera yo deciros que fue en los años 90 ya la famosa película, que seguro que todos habéis visto, La del silencio de los corderos, que precisamente fue la que la psicología forense pues tuvo ahí, digamos, fue el inicio realmente de la denominada psicología forense. ¿Por qué? Porque aparece Aníbal Lecter, ¿vale? Que es un psicópata frío, calculador, muy inteligente. Y, por otra parte, tenemos a pues su alter ego, ¿no? Que es un perfilador criminal, ¿no? Que le quiere atrapar, ¿no? Entonces ahí se establece una relación, bueno, como sabéis, tampoco voy a contar la película ahora, ¿no? Pero bueno, que sepáis que esa fue la primera película que ya supuso el inicio a luego toda una serie de películas y también de series de televisión que poco a poco ya han ido hablando precisamente de los psicópatas, hablando de los criminólogos y, bueno, un poquito centrándose ya más también en la criminología, ¿vale? No solamente en la criminalística. Pero a mí particularmente, claro, no es porque también me guste más, porque me gusta más, ya os lo diré luego, Mentes Criminales que CSI. Pero bueno, esto es opinable, ¿no? Pero fue la serie de CSI la que comenzó, bueno, en el año 2002, la que realmente mostró al público toda una serie de técnicas forenses y de técnicas criminalísticas, ¿vale? Que nadie conocía. O sea, las personas antes normales que no se dedicaran, que no fueran policía científica o psicólogos forenses, que no se dedicaban al ámbito forense,
pues no tenían ni idea de cómo podía una persona, pues bueno, un equipo de investigadores acudir a una escena y ver una serie de técnicas forenses, o no sabían ni lo que era el ADN, ¿no? Pero gracias a esta serie de CSI, ¿qué pasa? Pues que se abre el abanico y entonces ya todos los espectadores pues ya pueden saber qué es el ADN, bueno, que es muy importante preservar la escena de un crimen cuando se llega, en fin, una serie de cuestiones relacionadas con el ámbito policial, relacionadas con el ámbito criminológico y también relacionadas con la psicología, que realmente pues ayuda al espectador a comprender mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un problema. Y es que en la serie de CSI, ¿qué nos dicen? En la serie de CSI nos muestran una copita con una mancha de carmín, por ejemplo. Y nos dicen, le hacen una fotografía, lo meten todo en sus superordenadores, ¿y qué sucede al final? ¡Bum! Que en un momento tenemos el DNI, la talla de la persona, su nombre, su dirección, y bueno, y en 2 minutos tenemos aquí a toda la policía para detenerla. A ver, seamos realistas, eso no es cierto, esto no pasa en la realidad, pero ni en Estados Unidos ni en España, esa tecnología no existe. Sí que es cierto que existe la tecnología con el proceso de las huellas digitales, pero todo iba en proceso. Primero que la huella pues debe de estar precisamente pues entera, ¿no? Porque si no es bastante difícil con huellas parciales. Pero es que aquí estamos hablando de mancha de carmín, o sea, con una huella de un labio. Es que eso no existe. Entonces, claro, las personas los telespectadores que no tienen esa conciencia, cuando llega ese momento, pues se lo creen. Y claro, hay que saber diferenciar, ¿vale? Una cosa de la otra. Aquí os voy a pasar realmente y a deciros, bueno, y a preguntarme, y os lo preguntéis vosotros también, que realmente qué hay de cierto en todo esto, ¿vale? ¿Es la televisión la que crea la realidad? ¿Son realmente los productores los que hacen caso precisamente de esa realidad y crean esas ficciones televisivas a partir de la misma? ¿Vale? Entonces es una pregunta, pues bueno, que os lanzo y que vamos a intentar responder a lo largo de la presente clase, ¿de acuerdo? Bueno, también quería deciros una cosa importante también, pues que hay autores incluso hay un autor que se llama Ramonet que considera que la proyección permanente, digamos, a través de las series de televisión de contenidos dramáticos, por ejemplo, o de contenidos estresantes, contenidos como lo que es las propias series estas que son estresantes, ¿verdad? Tú estás desde el primer momento viendo que se ha cometido un asesinato y que en 45 minutos o 1 hora que dura la serie se tiene que resolver y estás en constante tensión, ¿no? Pues precisamente esas series lo que buscan es crear esa sensación de seguridad, de que el telespectador realmente está seguro en su casa y esas cosas no le pueden pasar, ¿vale? Porque, claro, pues al telespectador en general, y gracias a Dios, pues no le han pegado un tiro o no le han asesinado a un familiar. Entonces ellos se basan precisamente en eso, en crear series de televisión constantemente para transmitir esa sensación de seguridad. No sé si entre los alumnos que estáis conectados o los que se conectarán posteriormente, pues hay algún psicólogo y quizás pues pudiéramos comentar luego un poquito sobre este tema, ¿vale? Luego, sí que es cierto una cosa, sí, esto lo tenéis que tener claro, los guionistas siempre van a querer engancharnos y por lo tanto nos van a presentar siempre los detalles más escabrosos, ¿vale?, de un asesinato o de un homicidio o de un secuestro para precisamente mantenernos tensos delante de la televisión todo el rato. Ellos no se plantean que podamos nosotros decir, bueno, uy, mire, es que con la huella de carmín no se puede encontrar al asesino, ¿vale? Con la huella que me han cortado por aquí, que veían, y les he dicho, no, que estoy haciendo clase, ahora no puedo atender. Bueno, entonces digamos que los guionistas, lo que es la policía científica, ¿vale? Pues, o sea, no, hoy me han cortado y yo no puedo seguir. Venga, continuamos. Si ahora esto no fuera una clase grabada, ahora me dirían, Silvia, que ibas por aquí, pero bueno. No ríen mucho, ¿vale? Detrás de la pantalla, ¿vale? No, lo que quería deciros precisamente es eso, que algunas de estas series, ¿vale? Digamos que están basadas en teorías criminológicas, otras están basadas en metodologías criminológicas, pero nunca olvidemos que esa marcha de carmín realmente no va a ser
bueno, no es cierto, no sucede, ¿vale? Esa marcha de cambio nunca se va a poder saber a los 2 minutos quién es el asesino o asesina, ¿vale? A ver, continuamos. Bueno, esto es un poco lo que os he estado diciendo, ¿vale? Que vosotros como telespectadores, a lo mejor sí, muchos de vosotros, pero bueno, muchos de vosotros a lo mejor nunca habéis pues eso, formado parte de un jurado. Aquí en España sabéis que muy poquitos delitos son parte precisamente bueno, se enjuician por un jurado. Entonces, en Estados Unidos sí, en Estados Unidos muchísimos delitos son enjuiciados por jurado y entonces están acostumbrados, ¿vale?, a lo que es la población, a formar parte de los mismos. Sin embargo, aquí en España no. Pero también es cierto que muchos de vosotros, de los telespectadores, nunca se han visto, y esperemos que no os veáis, sino profesionalmente, en una investigación policial tampoco, ¿vale? Muchos de vosotros, salvo que os dediquéis a la medicina forense o hayáis ido como yo a muchos levantamientos de cadáver por mi profesión, pues quizás vosotros tampoco habéis visto la escena de un crimen, ni habéis visto ni siquiera un cadáver, pero un cadáver dentro de la escena de un crimen, ¿vale? Entonces digamos que los ciudadanos pues tenemos en nuestra mente esas imágenes, ¿vale?, que ofrecen estas producciones y que vemos por lo tanto que todo lo que nos presentan es real, o sea, aparece ese cadáver puesto de esa manera y vemos que nadie lleva pues una tapada la nariz, pues sabéis que eso no es real, o sea, un cadáver cuando lleva cierto tiempo pues muerto, pues lógicamente desprende un olor y ese olor pues bueno, eso lo saben perfectamente los médicos forenses. Pues claro, si en una televisión, en una serie de televisión, lo que hacemos es tapar al actor, pues bueno, tenemos que entender que eso no queda bien. El actor tiene que salir guapo, bello, en lo que es la televisión, ¿no?, en la serie. Y entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas sabemos que en la realidad no se hacen, ¿vale? Continuamos con la siguiente diapositiva, ¿vale?, en la que quería deciros primero, a ver, porque aquí está, antes de continuar aquí, os quería decir varios conceptos. Yo no sé si sabéis lo que es la criminología, si la sabéis distinguir de la criminalística o los perfiles criminales, la victimología. Entonces yo lo que voy a hacer es, pues un poquito también, deciros lo que es cada cosa y ver si realmente estas metodologías, estas teorías criminológicas salen o no salen, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, vamos a ir para acá, muy bien. Vale, la criminología, aquí, ¿vale? Bueno, aquí en estas que he pasado ahora, creo que cuando yo las paso las veis, ¿vale? Aquí, bueno, era simplemente mi opinión, manifestaros mi opinión. Algunas las paso más deprisa, otras, pero no os preocupéis, porque mañana tendréis todo esto subido en formato PDF, con lo cual podréis leeroslo y, bueno, si hay alguna cuestión, contactar conmigo, que yo les puedo dejar el email por si tenéis alguna pregunta que hacerme fuera ya de lo que es la clase de hoy, ¿vale? Aquí en esta diapositiva, por ejemplo, os he puesto un poco mi opinión, ¿vale? Que a mí la que más me gusta, pero no porque me guste más la serie en sí, sino porque considero que la que ofrece una visión más global de toda la criminología y que trata de la victimología, trata de las técnicas del criminal profiling y trata también de lo que es la criminalística, es Mentes Criminales. Yo tengo que deciros que CSI realmente se dedica más a la criminalística, lo que son las denominadas pruebas forenses que se encuentran en una escena de un crimen. Es decir, pues ADN, muestras de sangre, un cuchillo, ¿vale?, con restos, pues las pieles que se encuentran, pues que también lógicamente es ADN debajo de las uñas, todo esto es lo que realizan más en CSI. Entonces CSI podemos decir que, pues bueno, es más criminalística que criminología, ¿vale? Continuamos, por lo tanto, aquí simplemente os contaba lo que era. Quizás muchos de los que estáis ahora presentes habéis visto estas series, otros a lo mejor no la habéis visto, pero sí que es cierto que Mentes Criminales es un drama criminológico, ¿vale? Hace un poquito para contaros por encima, se trata de una unidad de análisis de conducta del FBI y que entonces se dedican precisamente a utilizar estos perfiles psicológicos y criminológicos, ¿vale?, para resolver un montón de casos. Entonces, ellos estudian tanto la personalidad del delincuente como la personalidad de la víctima para establecer un perfil y poder encontrar al asesino, ¿vale? Utilizan, por lo tanto, muchísimas de las técnicas
que se enseñan a los alumnos en la criminología y que también investigan los criminólogos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional aquí en España, ¿vale? Luego más adelante os hablaré de que también hay unidades de análisis de conducta muy similares que tenemos también aquí en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, para que veáis que no todo es, bueno, ahí en el FBI tan lejos en Estados Unidos, no, que veáis que también aquí en España también se trabaja de esta manera, ¿vale? Importante, los protagonistas en mentes criminales son criminólogos. Sin embargo, los protagonistas del CSI, en la serie CSI, no, son investigadores y son realmente policía científica. Por eso realmente se utiliza más lo que es la criminalística. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si sabéis lo que es la criminología. Os voy a poner la definición del autor más relevante en este ámbito, que se llama García Pablos de Molina. Y define la criminología, como veis, ciencia empírica e interdisciplinaria. ¿Qué trata la criminología? Trata el crimen, trata al delincuente, trata a la víctima y trata también el control social del comportamiento delictivo. Muy, muy brevemente os voy a decir cada cosa lo que es. Ciencia empírica. ¿Qué significa una ciencia empírica? Una ciencia empírica significa que es una ciencia, ¿vale? No es como el derecho, que no es ciencia, la criminología es una ciencia, como las matemáticas o la física, pero evidentemente no es una ciencia exacta, como las matemáticas. Es una ciencia porque realmente utiliza la praxis, lo que es la práctica, ¿vale? Y parte, por lo tanto, del crimen como problema. El crimen no es un problema, yo como criminólogo voy a intentar resolverlo. Utiliza, por lo tanto, un método científico. Por otra parte, es interdisciplinaria. ¿Qué significa? Pues que se embebe de muchísimas disciplinas. Se embebe de conocimientos biológicos, de conocimientos psicológicos, de conocimientos psiquiátricos, de conocimientos legales. Entonces son muchas las disciplinas que realmente la criminología pues lo que hace es coordinarlas, integrarlas, como si fuera una instancia superior. Entonces tendríamos la criminología y dentro de ella pues la biología criminal, tendríamos también la psicología criminal, tendríamos la sociología criminal, cada una con sus métodos y enfoques. Luego, por otra parte, se ocupa del crimen, lógicamente, porque esa es la misión de la criminología. Se preocupa del delincuente, pero también es muy importante porque se preocupa de la víctima. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, como veremos en muchas de estas series, que la víctima lo que realiza, cuando llegan los perfiladores a las escenas del crimen, la información que te va a proporcionar la víctima siempre va a ser muy importante y quizás muchas veces es más la información que te proporciona la víctima, pero no me refiero a una víctima aunque esté fallecida, puede ser una víctima de agresión sexual, la información que te proporciona ella, pero me refiero a un cadáver, ¿de acuerdo? Toda la información que puedes de amigos, familia, lo que es sus actividades rutinarias, todo ese tipo de información, siempre los investigadores van a tener que tenerla en cuenta para encontrar al delincuente. Y eso realmente pues es muy importante, ¿vale? Y luego también se preocupa del control social, ¿vale? Controla socialmente el comportamiento delictivo. Tampoco quiero extenderme demasiado en estos conceptos porque quizás muchos de vosotros lo sepáis. Pero bueno, si no es así, la criminalística es lo que os he dicho que realmente es el CSI, la serie de CSI. Es precisamente esa ciencia que lo que hace es utilizar técnicas, procedimientos, ¿vale? Una serie de teorías que lo que hacen es esclarecer los casos criminales. Por lo tanto, ¿qué estudia? Los vestigios, los indicios y las evidencias que encontramos en la propia escena del crimen. ¿Qué son esos vestigios, indicios y evidencias? Pues todas las manchas de sangre, ADN, objetos que se han utilizado precisamente para la comisión del delito. Esas son las evidencias. A la hora de hablar, tenéis que ver que vestigios, indicios y evidencia, ¿vale? No es lo mismo que pruebas, ¿vale? Todos estos vestigios o indicios se convertirán en pruebas en un juicio cuando sean admitidas como tales por un juez. Hasta entonces únicamente serán evidencias o indicios, ¿vale? Que pueden luego, lógicamente, si se han llevado las garantías procesales oportunas, servir de prueba precisamente para los
para los juicios, ¿vale? De acuerdo, entonces tenemos por una parte la táctica criminal, que es una de las subdisciplinas de la criminalística, que es el modus operandi, ¿vale? Que son los procedimientos psicológicos, procesales, técnicos que realmente utilizamos para esclarecer estos hechos y por lo tanto identificar al autor. Y luego tendríamos la técnica criminal, que hablaríamos luego posteriormente en un principio de estos indicios, y cuando sean admitidos por el juzgador hablaríamos de pruebas, ¿de acuerdo? Vale, continuamos. Importante, señalo aquí, operaciones de campo. ¿Por qué? Porque, bueno, son operaciones, no son teóricas, no es teoría, no estamos hablando de aplicación de métodos y de teorías, sino que vamos al análisis de la escena del crimen y directamente vamos a ver qué es lo que encontramos allí y eso vamos posteriormente a analizarlo, ¿vale? Dentro de la criminalística sí que vemos que hay muchas otras subdisciplinas. Medicina forense, física y química forense, toxicología, la propia fotografía, la dactiloscopia. Bueno, hay muchísimas subdisciplinas que son importantísimas para la criminalística, ¿de acuerdo? Vale, entonces, CSI, que es la investigación en la escena del crimen. Es que el propio título de la serie ya nos está diciendo que son casos, ¿vale?, que realmente se van a investigar a través de una escena del crimen. Por eso vosotros veis que siempre en la serie empieza con un caso de un asesinato, generalmente, y van todos los investigadores a la escena del crimen y a partir de ahí ya sacan sus propias conclusiones, ¿de acuerdo? Pero no quiero que olvidéis una cosa, que están concebidas por lo que os he dicho antes, precisamente para entretener y para fascinar al espectador, ¿vale? Lo que os he dicho antes también, que os lo pongo aquí mismo en la diapositiva, que para conseguir precisamente este efecto se asesoran por criminólogos a los productores de la serie. Sí que es cierto que todo ello modificado con pues la necesidad de estos guionistas de conseguir un espectáculo. Entonces nunca digamos que tenemos, sí, son asesorados por criminólogos por una parte, sí tenemos que son, digamos, podríamos decir maqueados, ¿vale?, por lo que son los guionistas, ¿de acuerdo?, para esa fascinación del telespectador. Vale, la serie CSI, que supongo que todos habéis visto, porque llevan desde 2002 haciendo y encima, bueno, pues han hecho muchos spin-offs y, bueno, tenemos CSI Las Vegas y, bueno, y eso con Grissom es cuando empezamos y continuamos hasta ahora las últimas series que son CSI Ciber, que no sé si también lo habéis visto, ¿no? Bueno, con respecto a CSI Ciber, si lo habéis visto, bueno, tengo alguna imagen por aquí también en las diapositivas, que, bueno, lógicamente toda esta tecnología que aparece en esa serie no existe ni siquiera en Estados Unidos en su mayoría. ¿De acuerdo? Un poco, pues, también todo derivado precisamente pues, bueno, a cautivar de alguna manera al espectador. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también Grissom, en la serie, utiliza un método científico inductivo. ¿Eso qué significa, inductivo? Significa que, bueno, que cada vez que yo veo una serie de pues, bueno, de muestras y en el análisis de la escena del crimen, lo que hago es, a partir de ahí, deducir conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces sí que es cierto que los protagonistas, pues bueno, además de ser guapos o menos guapos, pues sí que son inteligentes. Grissom es nuestro héroe, ¿no? Digamos que él mismo lo hace todo. Pero sí que es cierto que en la realidad esto supone un trabajo de equipo, ¿vale? Aquí cada uno pues hace una cosa, en la realidad realmente están más especializados y trabajan todos en equipo. Mira, quería aquí que vierais, de acuerdo, la diferencia cuando se llega a la escena del crimen en uno de los capítulos de CSI y en lo que es la realidad. Entonces, respecto a la protección de la escena, bueno, como veis aquí, sí que es cierto que la escena se protege, ¿vale? Pero esto no está protegido. ¿Por qué? Porque resulta que cada uno de los 3 investigadores del CSI que aparecen no están protegidos. La chica tiene una melena aquí muy larga y cualquier pelo de ella puede caer y contaminar la escena del crimen. Luego realmente están aquí, pues bueno, como conversando, como si realmente, pues bueno, mirando así, no se ve nada por ahí que lleven ningún maletín ni nada. Este parece que lleve aquí, pues eso, la cámara de fotos, pero no está, o sea, que es que esto no
no sucede en la realidad así. En la realidad se marcan todos los puntos y el investigador va a tener que ir perfectamente protegido. ¿Por qué? Ya no solamente para no contaminar la escena del crimen, sino también para que no se contamine él mismo de algo que hubiera en la escena del crimen. Porque, bueno, tener en cuenta que esta foto que os he puesto aquí es el aire libre, pero hay muchas escenas del crimen que suceden en un piso. Entonces no sabemos lo que nos podemos encontrar allí, si algún tipo de virus o lo que sea. Por lo tanto, ya no solamente es proteger la escena del crimen para poder al asesino al final atraparlo, sino que también deberemos de proteger a nuestros propios investigadores para que no puedan contagiarse de ningún tipo de virus o lo que pudiera haber en una escena del crimen. Entonces, un poco para que veáis la diferencia, pues he puesto estas dos fotos significativas, ¿de acuerdo? Luego os he puesto aquí que entrar en la escena, ¿vale? Sin ningún tipo de protección. Os he puesto sí que aquí que como mucho cuando están cerca del cadáver se ponen unos guantes, pero si os dais cuenta en la foto, aquí sí que parece que lleva unos guantes azules, cuesta verlo, pero bueno, aquí este investigador no lleva ni guantes. Entonces, bueno, esto realmente, claro, es que yo también pienso que una cosa, que si realmente los guionistas salieran así, pues no saldría el actor. Y aquí estamos ante ciencia ficción y ante un espectáculo televisivo. Y se tienen que ver los actores. Esto es así, ¿vale? Luego tenemos los perfiles criminales, ¿vale? Os he comentado que Mentes Criminales, en mi opinión, es una de las series que mejor utiliza esos perfiles criminales a la hora, o la denominada técnica del criminal profiling, a la hora de pues intentar conseguir que atrapar a un asesino, ¿de acuerdo? Entonces, sí que, bueno, os digo aquí que utilizan ellos el criminal profiling, la victimología, pero también utilizan lo que es la criminalística, ¿de acuerdo? Vale, continuamos por aquí. Yo os digo un poquito también lo que es la técnica de investigación criminológica, ¿vale? Esta técnica lo que nos permite, la de los perfiles criminales o criminal profiling, es averiguar cómo es esa persona. La persona que ha cometido un delito, ¿cómo es? Porque claro, nosotros cuando llegamos a la escena del crimen no sabemos quién es el asesino. Entonces, si analizamos y observamos tanto esos indicios físicos como también encontramos y analizamos los indicios psicológicos que pueda haber, porque por ejemplo no es lo mismo que encontremos un análisis de la escena del crimen a una persona que está pues apuñalada con ensañamiento y que ha recibido 20 puñaladas, o una persona que es fetichista y ha colgado o ha dejado en un análisis en una escena del crimen determinados pues bueno, objetos dispuestos de determinada forma. Entonces es muy importante que se tenga esa formación también psicológica para poder ver tanto los indicios físicos, tanto los indicios psicológicos, como los propios victimológicos, observar a la víctima, no solamente si ha sido apuñalada 20 veces, sino observar cómo la ha dispuesto el asesino, cómo pues bueno, si la ha puesto boca arriba, la ha puesto boca abajo, si la ha asesinado y de momento, bueno, simplemente la ha dejado caer o luego la ha dispuesto de alguna manera. Todo eso ayudará al perfilador criminal a establecer precisamente eso, un perfil criminal para poder ayudar a la investigación, ¿de acuerdo? Esta técnica sí que la utilizan en la serie de Mentes Criminales y la utilizan también en muchos perfiladores de la policía, de nuestro Cuerpo Nacional de Policía, de la denominada sección de análisis de conducta, ¿de acuerdo? Vale, continuamos. Aquí os he puesto el perfil criminológico, ¿vale?, que impulsa la investigación criminal, que consta, lo que os acabo de decir, análisis de la escena, la victimología, importante, el entorno sociogeográfico, donde ha sucedido ese asesinato u homicidio, ¿vale? También es muy importante, porque generalmente está estudiado que los delincuentes generalmente delinquen cerca de su casa o de su lugar de trabajo. No es normal que un delincuente
viva en Valencia y se vaya a asesinar a alguien, bueno, salvo que tenga fijación por esa persona, ¿vale? Una persona en concreto que viviera en Sevilla y la conoce y va allí directamente. No, no me refiero a eso, me refiero a una persona, por ejemplo, que pudiera ser un asesino de prostitutas, por ejemplo, no se iría a un polígono industrial viviendo en Valencia de Madrid a asesinar a violar o asesinar a esas prostitutas, sino que lo haría en un polígono industrial de Valencia, ¿vale? O en las calles donde están estas prostitutas. Por lo tanto, eso es muy importante para los perfiladores criminales a la hora de establecer pues los parámetros y poder analizarlo todo a la vez para al final poder ayudar en la investigación policial para conseguir atrapar al asesino, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, bueno, esto sí que os lo he dicho antes, que bueno, que aquí en las series todos aparecen como héroes, como genios, en Mentes Criminales también, bueno, todos ellos, todo el equipo son, bueno, superhéroes. Todos tienen unas memorias prodigiosas y enseguida, pues bueno, saben en cuanto llegan a la escena del crimen qué puede pasar, qué no puede pasar, si no se reúnen los 4 o 5 y analizan y lo averiguan todo al minuto. Eso, pues bueno, sabéis que en fin, que tenemos muy buenas personas en el ámbito científico, muy buenos profesionales, pero sí que es cierto que, bueno, que tenemos todas nuestras limitaciones. No somos, algunos eran genios, pero la mayoría de los mortales no lo somos, ¿no? ¿Vale? Pero sí que es cierto que aquí en estas series aparecen como genios. En un momentito hacen así y ya se les ocurre por qué esto, por qué lo otro. Entonces, bueno, eso también tener en cuenta que eso no es así. Luego quería hacer una brevísima referencia a lo que es la unidad de análisis de conducta, ¿vale? Y la sección de análisis de conducta. Os he puesto aquí la foto, ¿vale? Esta es la unidad de análisis de conducta, que sí que existe en la realidad en Estados Unidos y que precisamente fue la inspiradora de Mentes Criminales, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí nuestro Cuerpo Nacional de Policía, que tiene una unidad denominada SAC, Sección de Análisis de Conducta. Una unidad formada por profesionales especializados y muy buenos que han conseguido unos avances muy importantes en la resolución de casos importantísimos, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito para que veáis que también existe en España, ¿vale? Digamos que precisamente ellos lo que hacen es precisamente analizar la conducta de los criminales empleando sus conocimientos psicológicos o técnicas, ¿vale? Tanto de métodos criminológicos como las técnicas que os he dicho ahora, el criminal profiling. Y lo que hace esta sección de análisis de conducta es asistir a estas unidades especializadas en la investigación de delitos. Una gran diferencia que sí que me han comentado algunos de los investigadores que han trabajado con la sección de análisis de conducta es que solamente hay una sección de análisis para toda España, lo que significa que tienen que desplazarse a los distintos sitios. Muchas veces lo que hacen es realmente los investigadores de las distintas ciudades, cuando hay un caso, les envían la información, pero sí que lo importante de esto es que se trasladen en el primer momento a la escena del crimen, lo que por limitaciones de medios, pues generalmente o algunas veces no se puede hacer. Sí que es curioso que, bueno, sí que recuerdo yo en una ponencia que di sobre un tema similar, que les decía que bueno, el jet privado que tienen en la serie de Mentes Criminales, pues bueno, la sección de análisis de conducta no lo tienen, ¿no? Eso es a modo un poco jocoso, pero sí que es cierto que, bueno, para que veáis también un poco las diferencias entre la realidad y la ficción, ¿vale? Yo voy a intentar ir más rapidito porque me gusta contaros tantas cosas en tan poco tiempo que si no se nos va a ir el momento. Pero bueno, sí que todo esto lo vais a tener mañana, entonces aquí ya os pongo un poquito que lo paso, que es el ámbito de actuación de la SAC, que es nacional, pero bueno, lo podréis un poquito mañana leer, ¿vale? Luego sí que quería también muy brevemente qué es la víctima, qué es la victimología. Supongo que por la propia palabra ya os imagináis que, bueno, víctima es la persona que ha sufrido un mal,
un mal que ha sido causado de una forma lógicamente injusta por otra persona. Y la victimología es precisamente la ciencia que se ocupa de estudiar a la víctima, ¿vale? Hay una discrepancia doctrinal. Hay autores que consideran que la victimología es una parte de la criminología y autores que consideran que es una rama independiente y una ciencia empírica independiente. De todas formas, nos decantemos por una posición u otra, sí que es cierto que la victimología es muy importante para ese estudio de la víctima, para apoyar al delito y a la comprensión del mismo, ¿de acuerdo? Aquí precisamente os pongo también la victimología y las series de televisión para comentaros también que el abandono y neutralización de la víctima, digamos que hay algunos autores como Rodríguez Manzanera que han señalado que el ser humano se identifica de alguna manera más con el criminal y no así con la víctima, ¿no? Y que el criminal es un sujeto pues sin inhibiciones, que cuando delinque pues lo que hace es que no le importa la víctima, no le importa la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, un poco también hablaros del abandono y la neutralización de la víctima, que eso fue una época en la que el derecho penal no estudiaba a la víctima, estudiaba exclusivamente al delincuente y no se preocupaba de ella para nada. Sí que es cierto que a partir de los años 70 lo que hacemos es que bueno, hay una preocupación más por la víctima y ese redescubrimiento de la víctima es lo que nos lleva precisamente a tener en cuenta todo lo que os he comentado anteriormente sobre la víctima para esclarecer los casos. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que, por ejemplo, tenemos la legislación actual, que, bueno, prácticamente es del año pasado, que es el nuevo Estatuto de la Víctima, donde vemos la importancia precisamente que para el Estado tiene ahora la víctima. Pero bueno, eso es otra cuestión que simplemente os dejo apuntada para que sepáis que han habido diversas fases en las que antes no se consideraba para nada ni importante el estudio de la víctima y que sepáis que ahora sí que es muy importante ya ese estudio de la víctima. ¿De acuerdo? Es un poco la idea como la que quiero. Precisamente dejaros ahora mismo señalada, ¿no? Os digo aquí en la diapositiva que la víctima puede ayudar en la investigación de un crimen, como os he dicho antes, no solamente si ha sobrevivido, sino también aunque haya fallecido por todo lo que os he comentado anteriormente. Esto, empezamos un poquito ya a hablar de lo que son las diferencias y las similitudes entre las series, ¿vale? Para ir terminando rápidamente, porque tampoco quiero cansaros mucho y podamos pasar a un turno de preguntas y me podáis incidir en cualquier cosa pues más profundamente de lo que hemos hablado. Entonces sí que quería deciros estas diferencias y similitudes entre las series de televisión y nuestra realidad criminológica. Como os he dicho anteriormente, es evidente que estas series van a ofrecer siempre una imagen distorsionada de la realidad, ¿vale? De lo que no se puede o se puede hacer realmente, ¿vale? Pero también hemos visto que emplean metodologías del propio ámbito criminológico. Ahora voy a ir un poco paso por paso, digamos, para que vosotros podáis ver esas diferencias. Aquí os pongo que los protagonistas en concreto del CSI son, por una parte, investigadores y policía científica, ¿vale? Eso significa que ellos no están especializados, sino que forman todo un equipo y dominan todos los aspectos de la investigación. Sin embargo, la policía, digamos que los criminólogos, y que también son inspectores de policía, muchos de ellos, ¿vale? Que trabajan en la unidad de análisis de conducta, realmente están especializados. Incluso la propia policía científica está especializada. Entonces, un poco para que veáis la diferencia. Luego, en lo que es la realidad, los investigadores interrogan, ¿vale? Pero, por ejemplo, la policía judicial, cuando va a la escena tiene otros cometidos, por ejemplo, ir a la escena del crimen. Sin embargo, aquí no. Aquí todo el equipo del CSI va a la escena del crimen y luego llevan todo el proceso de investigación. En la realidad esto no es así. Por una parte tenemos a la policía judicial, que es la que acude al análisis del crimen, a la escena, y por otra parte tendremos a los investigadores, que serán los que interroguen, ¿de acuerdo?
Vale, y bueno, y utilizarán una serie de técnicas de interrogatorio, ¿vale? Luego también os lo digo aquí, por ejemplo, que bueno, hay a veces que, digamos que el trabajo diario de estos equipos pues difiere porque en la realidad utilizan métodos y técnicas propias de la criminología y, por ejemplo, en CSI no utilizan ningún método ni ninguna técnica propia de la criminología. ¿De acuerdo? Vale, continuamos con más diferencias. Aquí os he puesto, voy a señalároslo. Esto es una de las escenas de CSI y esto es una sala de autopsias real. Como podéis ver, hay muchísima diferencia entre la representación estética de una y otra, ¿vale? Porque si os dais cuenta, claro, esto estamos hablando de que tiene que haber una luz por detrás para que quede bien iluminada la escena, porque estamos hablando de guiones televisivos. Luego, si os estáis dando cuenta, lo que os he dicho antes, que van sin ningún tipo de protección. El cadáver que está aquí, pues evidentemente, pues que despide un olor. Entonces, pues bueno, aquí como mucho, lo que he dicho antes, les han puesto unos guantes y ya está. Aquí en la fotografía, no, por tema de protección de datos personales, no os he podido poner una autopsia, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, veis la diferencia. También tendría que deciros que, no sé si alguno de vosotros habrá ido alguna vez a una sala de autopsia, pero desde luego tan limpia como está la sala de arriba, pues lógicamente no estará. Estará limpia después, pero cuando está el cadáver, no. ¿Vale? Entonces un poco pues también para que veáis las diferencias que existen. Aquí os lo he dicho antes, aquí en CSI están tan tranquilos, aquí van a hacer una incisión al cadáver y están, bueno, sin ningún tipo de protección, como si estuvieran, pues no sé, viendo una película, ¿vale? Luego, bueno, otra diferencia muy importante es el tema del tiempo. ¿Cuánto tardamos en resolver un caso real? Desde luego, nunca una hora como dura la serie. Vale, me diréis, claro, es lógico, es normal. Lo que quieren es que se resuelva rápidamente, sí. Pero es que a lo mejor la serie, estamos hablando que dura una hora, pero habla de 3-4 días, por ejemplo, y ya está, de 3-4 días desde que hemos analizado la escena del crimen hasta que al final hemos encontrado al asesino. Todo eso han pasado 3-4 días y lo hemos encontrado. Bueno, en CSI, que sabéis que CSI Las Vegas son un equipo que trabaja por la noche, siempre resuelven el caso en una noche. Es decir, aunque el episodio dure 45 minutos o una hora, lo resuelven en 24 horas, porque siempre empieza y acaba el episodio. Entonces, bueno, eso evidentemente sería muy deseable que en la realidad ojalá pudiera pasar, pero la resolución en el tiempo para la resolución de los casos es muchísimo mayor, lógicamente, ¿vale? Luego también, lo que os he comentado, la técnica de los perfiles criminales en algunas series de ficción se centra únicamente en el criminal, ¿vale? En los psicópatas, en los asesinos, simplemente lo que quieren es averiguar la personalidad del delincuente, ya está, y no se centra ni en la víctima ni en lo que os he comentado antes de la geografía, si el posible asesino pues podría ser una persona que viviera cerca o trabajara cerca del lugar donde se ha cometido el asesinato, ¿vale? Os vuelvo a comentar aquí lo de que las series están asesoradas por criminólogos, ¿vale? Por lo que, vale, errores teóricos muy importantes no van a haber, pero diferencias muchísimas, como hemos visto. ¿Vale? Luego veis, esto es lo que os he comentado anteriormente, que es, digamos, el montaje en la serie de CSI con toda esta panelación. Pues bueno, esto, salvo en algún búnker secreto de Estados Unidos, desde luego aquí en España no tenemos esa tecnología de momento. Ojalá, ¿vale? Es curioso cuánto apenas, pues bueno, como quieren realmente
llegar al espectador con ese espectáculo. Pero claro, es que luego el espectador que no sabe nada de eso, o chavales jovencitos que lógicamente no están en este ámbito de la profesión, pues creen enseguida que, bueno, pasando un dedo por una pantalla ya sabemos quién es el asesino, ¿no? O que encontramos en 2 minutos, ponemos el nombre y una base de datos nos hace todo un círculo pasando nombres y nombres y nombres, y de repente nos aparece la fotografía e incluso directamente relacionada con el GPS, y vemos ya desde arriba la casa del supuesto asesino. Claro, todo eso, pues en la realidad, ojalá sería muy deseable que sucediera así, ¿vale? Luego, lo que os he comentado, lo importante de la protección de la escena, que os he dicho antes, el tema de la protección cruzada, el tema de la contaminación cruzada, es decir, que yo no me contamine como investigador y que los demás, la escena del crimen, yo no contamine la propia escena del crimen, eso es la contaminación cruzada. Y bueno, todo el tema del ADN también. Sí que habéis visto en muchas series el tema del ADN, ¿vale? Que digamos que se recogen resultados que se obtienen en segundos, ¿vale? Meten una muestra de ADN en una máquina y automáticamente salen unos resultados en una muestra gráfica, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la realidad este proceso es muchísimo más complejo, muchísimo más, ¿de acuerdo? Luego hay que realizar un informe pericial, es decir, no vamos a tener en un minuto esas pruebas de ADN, nunca, ¿de acuerdo? Vale, continuamos. Las evidencias silenciosas. ¿Qué son las evidencias silenciosas? Son aquellas que os estoy comentando ahora, que el criminal ha dejado en la escena del crimen. Esas huellas dactilares, esos rastros de sangre, ese ADN debajo de las uñas. Todo eso son evidencias silenciosas que vamos a tener que posteriormente comparar con las garantías suficientes. ¿De acuerdo? Vale, continuamos. ¿Veis? Aquí veis lo que es una huella real de una escena de un crimen. Y esta es la huella que nos sale en series como CSI o Mentes Criminales, en las que enseguida encontramos, pues bueno, enseguida aquí veis los puntos y en un momentito, pam, lo ponen en el ordenador y nos sale enseguida quién es el titular de esa huella. Sin embargo, el proceso real es muchísimo más complejo. Y desde luego en unos segundos no vamos a poder conseguir ese resultado que nos ofrecen en la serie. Os quería hablar ya, por último y para terminar, antes de las preguntas, del denominado efecto CSI. Desde que esta serie, CSI, salió y ha sido un éxito mundial, sobre todo en Estados Unidos, ha producido un efecto que se denomina efecto CSI y que ha sido estudiado por investigadores, ¿vale? Yo ahora os cuento lo que es, ¿vale? Es la percepción distorsionada de la ciencia forense que tiene el público. Es decir, cuando yo, una persona normal y corriente, que no tengo nada que ver con este ámbito, me llaman para formar parte en Estados Unidos de un jurado, resulta que yo, como me he empapado los 15 años o los 10 años de la serie del CSI, creo que en la realidad pasa lo que dicen en CSI. Entonces, a la hora de valorar esas pruebas que me presenta el Ministerio Fiscal, ¿vale? Yo lo que creo es que si me dicen que las pruebas de ADN no están, o me dicen que las pruebas de ADN son irrefutables, o cualquier cosa que me digan, pues no me la creo, porque digo, bueno, pero es que yo he visto que en la serie ponen en una base de datos, pum, en un momentito, y tengo ya el resultado del ADN. Entonces, es esa percepción distorsionada que estas personas, que los telespectadores en general, tienen y que se creen que sucede en la realidad, ¿vale? Entonces eso se denomina efecto CSI. Y el efecto CSI, por una parte, tiene un lado positivo, como os lo he puesto, que sensibiliza al público con respecto al ADN forense. Y los espectadores, pues bueno, al final saben lo que es un ADN. Lo que os he comentado al principio de la charla, que adquirimos todos una cultura forense. ¿Qué es ADN? Pues muy bien, pues bueno, me lo han explicado y ya sé lo que es, gracias a eso puedo encontrar al asesino, patatín, patatán. Pero sí que es cierto que también el efecto, digamos, negativo es que durante todos estos años de CSI ha dado muchas ideas a los delincuentes, muchas. Y saben que si se ponen guantes de látex no dejan huellas, y saben que si ponen, que si friegan la escena del crimen bien con lejía, pues desaparecerán muchos indicios.
Bueno, esto antes de que proliferaran este tipo de series, pues la gente no tenía ese acceso a la información. Entonces, este efecto CSI tiene ese lado positivo que os he dicho y luego también tiene ese lado negativo, ¿de acuerdo? Pero lo que supongo aquí, que es lo que he dicho antes, hay un aumento de las expectativas de los tribunales, ¿vale? Sobre todo por la velocidad y la eficacia con la que el forense puede resolver los delitos. Creen que, bueno, los tiempos son los mismos que los de las series. Y eso, claro, pues es muy perjudicial para la justicia. Os digo una cosa, está documentado que una juez en Estados Unidos prohibió a su jurado que viera, porque sabéis que primero hay un proceso de selección de jurado para que al final se elijan a los que van a componerlo, prohibió que vieran la serie de CSI para que no fueran influenciados. O sea, imaginaros en Estados Unidos hasta qué punto llega el denominado efecto CSI, ¿vale? Os lo pongo aquí, que el efecto CSI se ha demostrado existente en los jurados, que esto es lo que acabo de explicaros, en los fiscales, ¿vale?, que realmente les cuesta mucho convencer a los jurados de que tal prueba no se ha podido conseguir porque no existe esa tecnología que ven en las series y les cuesta mucho, ¿vale? Luego también al revés, los abogados defensores que digamos que confían pues demasiado en las pruebas que se presentan, ¿vale? Y luego también, otro efecto importante que CSI es en la propia educación. Sabéis que se han proliferado ahora últimamente muchas carreras, como es criminología, muchos cursos relacionados con la criminología forense, y todo esto hay muchísima demanda, también de las salidas profesionales que puedan tener esta carrera, que también las tienen, pero sí que es cierto que ha habido un aumento progresivo de este número de alumnos. ¿De acuerdo? Precisamente por este efecto CSI. Y bueno, un poquito ya para terminar, os quería ver que, bueno, a mí me encantaría entrar en una sala como esta que os estoy viendo aquí y ver, bueno, a ver, esta tecnología yo no digo yo que pueda existir, que tampoco lo sé seguro, pero desde luego aquí en España y menos en lo que es la administración pública, ya os puedo decir que con un rotundo no, ¿vale? Y luego, para terminar, simplemente deciros lo que os he adelantado antes, que bueno, que la unidad de análisis de conducta, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, pues bueno, si alguno de vosotros, de los que estáis viendo, pertenece a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, pues estará viendo y dirá, no, nosotros o mis compañeros no tienen sellet privado, ¿no? Y nada, bueno, pues aquí, bueno, esto era un vídeo, pero bueno, era un pequeño vídeo del avión que se iba para terminar, pero no sé si puedo, no lo puedo reproducir.